Pues muy bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que hoy vamos a aprender mucho, como siempre hacemos con el doctor Reyes. Nos comparte siempre unos temas muy interesantes. Y no solo aprendemos de en sí la enfermedad, cómo se genera y demás, sino que además aprendemos mucho sobre nuestros productos y cómo pueden ayudar a mejorarnos o a llevar de una mejor manera esa enfermedad. Entonces, este, pues sé que hoy vamos a aprender mucho y sé que hoy vamos a estar cada día más seguros de los productos que tenemos. Jorge, te dejo porque, pues bueno, tú eres el líder del equipo al cual pertenece el doctor Reyes y como tal el honor es tuyo de abrir la sala y de presentarlo y demás. Entonces, adelante, te dejo el micrófono y cuando gustes. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos, buenas noches para los que están del otro lado del mundo y pues es un honor, de verdad, es un honor, un placer presentar a nuestro diamante, el doctor Reyes Basto, el cual pues tiene la especialidad de ginecología y pues prácticamente 30 años de experiencia, no están acá a la vuelta y por lo tanto pues vamos a aprender muchísimo de él, estoy seguro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jorge. Y gracias por ponérmelo de diamante. Ojalá que pronto ya. Voy a compartir entonces la pantalla. Este, aquí está. ¿Ya la ven? Sí, Ya. sí, ya te ¿Ya? dejo. Perfecto. Bueno, pues como conversamos hace 2 semanas, después de la plática de cáncer de mama, es obligatorio hablar de una enfermedad que no es cáncer, pero que es muy frecuente en el mundo. Las enfermedades de los pechos se conocen como mastopatías y las enfermedades de los pechos están divididas en eh, benignas inflamatorias o benignas proliferativas, o sea que aunque sean benignas, pero desde que sea el apellido de proliferativa, quiere decir que es bueno ahora, es benigna ahora, pero tiene la potencialidad de transformarse en cáncer. La mastopatía fibroquística benigna, de la que vamos a hablar de hoy, no tiene la posibilidad de transformarse en cáncer. Entonces, cualquier mujer del mundo que le diagnostiquen mastopatía fibroquística es una enfermedad benigna sin peligro de cáncer. Pueden estar relativamente tranquilas. Eh, el 50% de las mujeres adultas del mundo padecen o van a padecer esta enfermedad. Y el 80% de las mujeres adolescentes del mundo padecen o van a padecer la enfermedad. Si lo dividimos por edades, pues entre los 12 y los 18 años de edad es la edad de la adolescencia y de 18 años en adelante es la adultez. La edad reproductiva es aquella mujer que ya empezó a arreglar y termina cuando deja de arreglar, en la menopausia. Entonces, es un periodo de tiempo muy grande, suponiendo que una mujer comience a arreglar a los 10 años y deje de arreglar a los 50. Son 40 años en los cuales la mujer puede tener esta enfermedad, porque al llegar la menopausia se cura, aunque no se haga nada. Si se estuvo vigilando por muchos años, atendiendo de manera este, médica, con suplementos alimenticios, y se fue controlando cada 6 meses con ultrasonido
o cada año con mastografía, puede llegar esos 40 años de vigilancia y jamás darle cáncer. Ese es algo muy bueno. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no lo piensan así. Primero porque no se los explica el ginecólogo. El ginecólogo solo les dice, tienes esta enfermedad que se llama mastopatía fibroquística y te vas a tomar este medicamento. Por lo general siempre recetan hormonas, ¿sí? Pocas veces les hablan de la dieta y mucho menos les hablan de suplementos alimenticios. Entonces las mujeres siempre están con la angustia, el temor de que esa enfermedad que no se les cura vaya a transformarse en cáncer. Y van de ginecólogo en ginecólogo buscando alternativas de tratamiento, hasta que pues topan con alguien que puede ayudarles realmente haciendo una modificación en su estilo de vida y alimentación. Y con los suplementos alimenticios y el paso de los años, pues se llega a curar. Ahora, como la mayoría de las áreas de la medicina, cuando no encuentran una alternativa de tratamiento que pueda curar algo, dicen que ya es normal, normalizan las enfermedades. Por ejemplo, en este caso, como la mayoría de las mujeres adolescentes del mundo y la mitad de las mujeres adolescentes, adultas del mundo lo van a padecer, consideran que es algo normal ya en nuestro tiempo y le dan el nombre de condición fibroquística mamaria. Le quitaron el nombre de enfermedad. Sí, es una enfermedad, pero como los médicos alópatas tradicionales no pueden hacer nada, no tienen nada con qué curarla, entonces le llaman condición fibroquística. Con eso vas a vivir, toda tu vida lo vas a tener. No te va a dar cáncer, te vamos a vigilar, tómate este. Lo normalizan, ¿verdad? Hacen ver normal una enfermedad. Y eso no debe de ser. Una enfermedad es una enfermedad. Y una enfermedad tiene que recibir un tratamiento y tiene que recibir una condición que le favorezca para poderse curar, o al menos que emocionalmente y por sensación, por síntomas, ella se sienta bien, se sienta mejor. Porque principalmente lo que les llama la atención es que les duele, que se les incomoda y que cuando hacen los ultrasonidos o los estudios aparece siempre el diagnóstico, mastopatía fibroquística, siempre, siempre aparece. Entonces, la definición de mastopatía fibroquística es esta. Es una alteración funcional benigna de la mama. Allá mismo, ahí está la clave. Alteración. Una alteración no es normal. El funcionamiento de la mama está alterado. Que no es cáncer, que bueno, pero sí está alterado. O sea, no es normal. No es normal estar alterado. Ninguna mujer con alteraciones en el funcionamiento de sus órganos está normal. Entonces, si su glándula mamaria tiene una alteración del funcionamiento, está enferma. Aunque digan lo que digan los otros ginecólogos, yo tengo muchos amigos ginecólogos, y no, eso es normal, todos la tienen. No es normal. Nuestras mamás, nuestras abuelas no tenían esto. El estilo de vida y alimentación moderno ha hecho que se produzcan alteraciones en el funcionamiento de los pechos y eso les genera la inflamación, el dolor, el engrosamiento del tejido, lo que le llaman fibrosis. Cuando algo está duro, le llaman fibrosis. Y la formación de bolitas que pueden ser suavecitas porque tengan líquido, que son los quistes, o pueden ser duros, que son los fibromas. Por eso la enfermedad se llama mastopatía fibroquística. Es una enfermedad de los pechos que tiene partes duras
y otras partes blandas que se les inflama y les duele. Esa es la enfermedad, mastopatía fibroquística. ¿Y por qué se inflaman? Bueno, se inflaman porque no está funcionando bien, tienen un trastorno hormonal. Las glándulas mamarias o las mamas se les llama también órganos blancos, igual que los ovarios. Los órganos blancos reciben el efecto de las hormonas. Las hormonas se producen a nivel cerebral. Ya habrán visto o escuchado ustedes algunas pláticas que en medio del cerebro hay una glándula que se llama hipófisis. Y esa glándula produce unas sustancias químicas que se van a la sangre y esas sustancias químicas son hormonas. Llegan a los órganos blancos que son los pechos y los ovarios. Y entonces hay cambios en el funcionamiento dependiendo del día de su ciclo hormonal o su ciclo menstrual. Siempre debe haber un equilibrio entre las dos principales hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Son las dos principales hormonas de un ciclo menstrual. Entonces, cuando hay algo que produce que aumenten los estrógenos, en el órgano blanco donde afectan más es en los pechos y por eso se inflama. ¿Sí? Hay más estrógenos y menos progesterona. Esa es la alteración. Algo en su estilo de vida y alimentación hizo que se produzca una mayor cantidad de una hormona que se llama estrógenos y llega hasta los pechos y la inflama. Entonces, es lógico pensar que uno de los tratamientos para esta enfermedad es darle la otra hormona, la que se llama progesterona. Podemos decir que es la contraria de los estrógenos, para que logre haber un equilibrio, estrógenos y progesterona. Y de esa manera, al tener un equilibrio en los niveles de hormonas, pues también se equilibra el funcionamiento de los pechos. Y ese es un tratamiento adecuado para que las personas se desinflamen, les deje de doler y se suavicen los pechos. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Se diagnostica principalmente por evaluación clínica, es decir, que el médico, ya sea el médico general o el ginecólogo, puede diagnosticarlo en base a los síntomas de la paciente y al examen que le haga, a la exploración clínica. En este caso sí vale la exploración mamaria. En cuanto a cáncer de mama, les decía yo que no vale la pena, no. La exploración mamaria no detecta cáncer. La exploración mamaria detecta nódulos benignos, que son estos. La exploración mamaria sí sirve para diagnosticar mastopatía. Y entonces le hace el examen, le pregunta los síntomas que tiene, le hace unas preguntas de antecedentes de enfermedades que haya padecido, de su alimentación y si ha habido en la familia una enfermedad semejante que se llama displasia, son enfermedades de los pechos que pueden ser parecidas a esta, no cáncer. Recuerden que el cáncer no, no se hereda mayoritariamente, solamente un 10% se hereda, el 90% se adquiere. Y en esta enfermedad igual, pocas veces se hereda y la mayoría de las veces se adquiere durante el paso de los años en la vida con sus estilos de alimentación inadecuados. Una vez que ya se hizo el diagnóstico clínico, es decir, que el médico ya lo sospechó en base a los síntomas y los signos de los pechos, solicita estudios de diagnóstico por imagen. Los estudios de diagnóstico por imágenes pueden ser termografías, es decir, se checa el calor, la temperatura de los pechos, la circulación de sangre de los pechos por medio de una cámara termográfica, una cámara de rayos infrarrojos. Más adelante les voy a mostrar una imagen porque sirve para medir la temperatura de los pechos y ver si hay
áreas donde no haya circulación sanguínea. También puede utilizarse ecografías, que son los ultrasonidos, o mamografías, que son los rayos X. Son tres maneras, son tres técnicas de diagnóstico. La termografía no genera radiación, solo capta la radiación que el cuerpo humano produce y mide esa cantidad de radiación. El ultrasonido tampoco es radiación, son ondas de sonido que se generan y pueden identificar si hay quistes o hay fibromas. Y la mamografía sí es radiación. Aunque la dosis de radiación es baja, se recomienda no hacer frecuentemente la mamografía porque a mayor veces que se haga durante el año, aumenta el riesgo de cáncer mamario. Muchos mastógrafos o muchos especialistas en esto dicen que no tiene nada que ver, pero se ha visto que sí, que la radiación a la que se exponen los pechos genera cambios en las células que predisponen a cáncer. Y no debe haber radiación más de 2 veces por año. Desde que una mujer necesite que le hagan más de 2 veces al año la mastografía, quiere decir que hay una enfermedad sospechosa y lamentablemente la radiación puede hacer que haya una mutación. Lo mejor es hacer una mamografía al año y si ven algo que no está normal, se complementa con el ultrasonido o con la termografía. Y en un caso en el que haya sospecha, en lugar de estar repitiendo las mamografías, se les hace una biopsia. No tiene caso emitir más radiación. Mejor se hace una punción con una aguja especial y se manda a analizar el contenido de esa bolita que se detectó en los pechos. Es la forma correcta para evitar riesgos en las mujeres. Esta es una imagen de termografía. Como les dije, capta la temperatura que hay en los pechos y la circulación de sangre es la que da la temperatura. Pero si se dan cuenta, aquí hay unas partes blancas donde no hay circulación de sangre. Quiere decir que estos son unos ductos, unos conductos de los pechos en donde hay suero, no hay sangre. Y el suero se produce por inflamación. Entonces, esto se llama ectasia ductal. Se dilatan, se quedan abiertos los conductos de las glándulas mamarias. Y hay pequeñas bolitas o nódulos que no captan, que no tienen circulación sanguínea. Estos son los quistes. Cuando no hay circulación de sangre es porque hay líquido. Y cuando hay un líquido que está más o menos ovalado o redondo, son quistes. ¿Sí? A diferencia de esto que está rojo, que es sangre. Aumenta la temperatura porque hay circulación de sangre. La termografía mamaria no tiene edad. Se puede hacer en las niñas, en las adolescentes, en las adultas, en las personas con menopausia, en las embarazadas. No hay ningún riesgo porque no emite radiación. La cámara de termografía capta la radiación que el cuerpo humano produce. Entonces, puede hacerse varias veces, no pasa nada. A diferencia de la mamografía, que sí es radiación. Y en la mamografía, que también puede ser llamada mastografía o también se le llama mamograma, es lo mismo, son diferentes nombres dependiendo de los países en donde se realice, dependiendo de la forma en la que se le llame, pero significa lo mismo, es una radiografía de la mama. Y en la radiografía de la mama puede verse algunas bolitas como esta que hacen pensar que hay la mastopatía fibroquística, porque también estas partes que no puede atravesar los rayos X se ven blancas. ¿Eh? Estas áreas son áreas de fibrosis, endurecimiento, y esta es una bolita que hay que ver por ultrasonido si es una bolita de líquido o si es una bolita fibrosa, lo que le llaman fibromas o fibroadenomas. Son benignos.
Entonces, cuando hay una mastografía así, se complementa con un ultrasonido y el ultrasonido define muy precisamente cuando es líquido. Cuando es líquido se ve negro y cuando es algo benigno se ve parejito. Los bordes están parejitos, ovaladitos o redonditos. Estos son cambios benignos. Esto significa que entre la grasa de los pechos hay una glándula obstruida en donde se acumuló suero y se formó, es un quiste. Y hay otras partes que están endurecidas, como estas de aquí, se llama fibrosis. Entonces, esta es una enfermedad que se llama mastopatía fibroquística. Se combina la fibrosis con los quistes. Ya teniendo ese diagnóstico, depende del tamaño de los quistes o de los fibromas, si se hace o no se hace la biopsia. ¿Cuál es el tamaño máximo? 2 centímetros. Si un quiste tiene menos de 2 centímetros, no se tiene que puncionar. O si un fibroma tiene menos de 2 centímetros, tampoco se tiene que puncionar. Solamente aquellos quistes mayores de 2 centímetros o fibromas mayores de 2 centímetros se puncionan, pero siempre tiene que ser guiándose por ultrasonido. ¿Sí? Por lo general, un ayudante detiene el transductor del ultrasonido y el médico ginecólogo o el mastólogo es un oncólogo especializado en mama. Cualquiera de los dos puede hacer esta biopsia por punción, así se llama. Biopsia por punción. Puede ser con una aguja fina, que es una aguja de las jeringas normales, o puede ser con una aguja que se llama Trucut. Es especial, pero solo se hace cuando el tamaño de los quistes o los fibromas rebasa 2 centímetros. O las imágenes de ultrasonido y de mastografía son sospechosas de cáncer. Nada más así. Ok. Este es un cartel de la Sociedad Norteamericana del Cáncer en conjunto con una sociedad médica especializada en la salud de la mujer. Y ellos hicieron este flujograma para el diagnóstico y el tratamiento de la mastopatía fibroquística. Si se dan cuenta ustedes acá, está enfermedad mamaria fibroquística. La enfermedad fibroquística es la más común de todas las enfermedades de los pechos, es la número 1 en el mundo. ¿Y cuáles son las causas? Son múltiples causas. ¿Sí? El no haber dado lactancia, el tener obesidad, el fumar, el haber tenido un aborto, nunca haber estado embarazada o tener alguna enfermedad en otros órganos ginecológicos como los ovarios y la matriz, el no tener una vida sexual regular, el consumo de alcohol, algunas veces la herencia, el haber tenido un embarazo a edades avanzadas, haber pospuesto el embarazo para después de los 35 años, o bien algún trauma. Cualquiera de estas puede ser causa de mastopatía fibroquística. ¿Cuáles son los síntomas? Puede haber una descarga de líquido en los pezones, que por lo general es blanca, gris, pero nunca debe ser roja. Si una mujer tiene una descarga, una salida de líquido rojo por el pezón, lo primero que hay que pensar es que hay una enfermedad que se llama papiloma intraductal. Y el papiloma intraductal puede transformar en cáncer. Entonces, mientras no haya una secreción roja por los pezones, se considera que la enfermedad que genera esa secreción es una enfermedad benigna. También si hay dolor a la palpación o inflamación de los pezones, son otros síntomas de la mastopatía.
Aquí se ve, por ejemplo, un diagrama de una glándula mamaria normal, donde los conductos son delgaditos y no hay ninguna obstrucción de las glándulas. La mastopatía fibroquística es engrosamiento de los conductos y se obstruyen las glándulas, acumulándose líquido en su interior. Con el paso del tiempo pueden endurecerse. Por eso se llama fibroquística. Alrededor de los 40 años de edad, todas las mujeres del mundo deberían de hacerse una mastografía. Y de preferencia, la mastografía debe de realizarse entre el día 6 y el día 12 de su ciclo menstrual, después de haber terminado el sangrado. Recuerden que la mastografía es un procedimiento que utiliza rayos X, ¿sí? Y la mastografía no es suficiente para diagnóstico. Como les dije, debe ser complementada con ultrasonido. También la exploración mamaria y en caso necesario se toma una muestra de la bolita del pecho y se analiza en el laboratorio igualito que se analiza una citología, una prueba de Papa Nicolau. Es exactamente igual. ¿Cuál es el tratamiento de estas personas, de estas mujeres que han tenido esta enfermedad? Le pueden dar terapia hormonal, como les dije, progesterona. Se les tiene que ayudar para evitar el estrés, para relajarse. En casos especiales, cuando las bolitas son de más de 2 centímetros, pues ni modos, algunas veces hay que quitarlas, extirparlas y mandarlas al laboratorio. Se recomienda dormir sus 8 horas completas. Tener una vida sexual regular. ¿Qué es una vida sexual regular? Tener relaciones sexuales entre 2 y 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque en la vida sexual, en la excitación, se producen hormonas como la oxitocina y otras. Hay un equilibrio en las hormonas estrógenos y progesterona. Y es bueno incluso el poder tener una relación sexual satisfactoria, llegar a un orgasmo, ayuda al funcionamiento correcto de las glándulas mamarias. Ya está demostrado. Tener hijos y darle lactancia también. Hay que evitar la hipotermia porque eso afecta la circulación sanguínea. Hay que tener un estilo de vida saludable y solamente evitar exposiciones directas al sol. Nada más se recomienda entre 15 y 20 minutos de exposición al sol sin protección solar. Fuera de ese tiempo hay que usar protector solar. Eh, Aquí hay algunas opciones de tratamiento. Se pueden usar compresas tibias, no calientes, tibias, que eso mejora la circulación sanguínea y ayuda a desinflamar y a calmar los dolores. Aquí lo que les comentaba, que lamentablemente hay que evitar los alimentos que contengan sal y cafeína. Lo primero que hace un ginecólogo es quitarle el café a las mujeres. ¿Por qué? Porque la cafeína, al igual que la cocoa, la teína y los conservadores químicos artificiales que hay en los alimentos, generan un proceso inflamatorio en los conductos y eso perpetúa el dolor, la inflamación y el dolor, de tal manera que no podría verse un buen resultado de ningún tratamiento si no suspenden estas bebidas. Hay un tipo de bebidas como por ejemplo los refrescos de cola que tienen el triple de cafeína, sobre todo los dietéticos. Tienen mucha sal y mucha cafeína. También hay otros alimentos como por ejemplo los derivados de la soya. Esto es muy importante que se sepa porque hay ciertos jugos de soya que les dan a las niñas. Aquí les llaman estos juguitos Hades. Son unos juguitos de sabor de soya con sabor a naranja y se los dan a las niñas para que lleven a la escuela pensando que es algo sano para ellas. Pero ya está demostrado que la soya tiene un fitoestrógeno y ese fitoestrógeno va a estimular el crecimiento de las glándulas mamarias en las niñas
las va a inflamar, les va a dar dolor y les va a producir esta enfermedad. Lamentablemente hay estudios científicos que han demostrado que mientras más temprano consuman soya las niñas, tienen un mayor riesgo de cáncer mamario en su etapa de adultas. Entonces, no les den ningún jugo de soya ni leche de soya a ninguna niña, a ninguna adolescente, porque ese es un factor de riesgo para cáncer mamario. Lo inmediato es darle mastopatía, pero a largo plazo, cáncer mamario. También hay otros alimentos que generan inflamación, como los alimentos enlatados. El principal que se debe de evitar es el atún de lata. Ya está demostrado también, el atún de lata es cancerígeno. Tiene una sustancia que se llama disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son los que generan ese desequilibrio, producen un desequilibrio hormonal y eso afecta a las glándulas mamarias y las predispone a cáncer mamario. También los embutidos, principalmente las salchichas y los jamones. Muchas personas dicen, bueno, pues es que yo como salchichas de pavo, jamón de pavo. Lo malo no es el pavo, lo malo es el conservador químico que se le tiene que poner a esos productos y ese es el que genera el proceso inflamatorio y es el que puede generar a largo plazo cáncer. Entonces hay que evitar a toda costa que las niñas consuman salchichas, bueno, todos, pero principalmente las niñas para evitar cáncer de mama, salchichas, jamones, atún, juguitos de soya, refrescos de cola. También ayuda mucho la ingesta de líquidos, la hidratación. La hidratación es muy importante, pero que sea hidratación a base de agua, no de esas bebidas rehidratantes que anuncian en la televisión, que el Gatorade, el Powerade, que no sé qué. No, esas tienen endulzantes, colorantes artificiales que generan inflamación. No tienen absolutamente ningún beneficio en la célula. Al contrario, enferman, inflaman, no son recomendables. Los deportistas los usan porque se los dan, las empresas que lo hacen, lo venden y la publicidad, la fama, el prestigio les genera millones de dólares. O sea, ellos lo toman por eso, pero la realidad es que deberían de consumir solo agua y electrolitos naturales, un suero natural, un suero oral. El suero que mezcla la sal, el magnesio, el sodio, el potasio, eso. O bien el agua purificada, que se le ponga unas gotitas de limón y una pizquita de sal. Ese es un verdadero suero natural que rehidrata, pero no el Gatorade, ni el Powerade, ni nada de esos rehidratantes artificiales. Hay que usar sostenes que tengan buen soporte. Aquí en México les llaman brasier, depende del país, pero son para sostener los pechos. Hay que evitar que tengan varillas. Hay unos brasieres o sostenes que tienen unas varillas metálicas y la punta de la varilla les pincha los pechos, les inflama más, les da más dolor. Hay que usar unos sostenes como las que usan los deportistas, que se ponen, son como elásticos y comprimen el pecho, pero suavemente. O bien brasieres que tengan encaje, que no tengan varilla. Eh, Medicamentos que se recomiendan. Algunos medicamentos son aquellos que pueden ser derivados de la progesterona, como les comenté, ya sea que se les dé cápsulas de progesterona o bien hay cremas, hay geles de progesterona que se usan, se ponen directo en los pechos y eso les ayuda para calmar el dolor y la inflamación. También limita el crecimiento de los quistes. Y en complemento se puede considerar un tratamiento no farmacológico, ya sea la homeopatía o los suplementos alimenticios. En casos muy especiales en que las bolitas sean muy grandes, pues se tiene que hacer una punción. Y hay una técnica especial que desde hace muchos años se hace en el consultorio. Si ya se vio por ultrasonido que son quistes benignos que solamente tienen suero y están grandecitos, se aspira con una aguja y cuando ya se aspiró el líquido, se saca
la jeringa, se deja la aguja, el líquido que se aspiró se pone en un frasquito para mandar al laboratorio, la jeringa se llena de aire, se conecta de nuevo a la aguja y se le inyecta aire a esa glándula. El aire genera una rarefacción, quiere decir, se colapsa, en lugar de que se infle con el aire, no se infla. El aire se adhiere a las paredes del quiste y entonces el quiste se va, las paredes se pegan y entonces es una forma de tratamiento de los quistes. Ya se le sacó el líquido y esas paredes que se pegaron por efecto de la rarefacción del aire se fibrosan, como que queda una cicatriz. Ya no hay quistes, nada más el endurecimiento. Es una forma de tratar. Definitivamente que el mejor de las prevenciones y el tratamiento pues son los alimentos naturales, y aquí hay algunas semillas que ustedes conocen, algunos aceites especiales de los aguacates que ustedes conocen. Aquí están nuestros arándanos, aquí está la cúrcuma, ¿sí? Las, las uvas, el resveratrol, hay muchos, los berros, aquí están las nueces, hay muchas las almendras. Esos aceites que se obtienen son antioxidantes y son preventivos de enfermedades mamarias y algunas veces pueden aliviar síntomas. Para que sean considerados como tratamiento, se tiene que hacer una extracción de los químicos de estas verduras y frutas y ponerse en concentrados en una cápsula para tomarse. Pero solo con un buen cambio en la alimentación se considera que puede ser benéfica y efectiva para tratar esta enfermedad. Aquí hay algo que nos gusta y les va a gustar también a ustedes. La Clínica Mayo es una clínica muy prestigiosa en los Estados Unidos. Entre sus recomendaciones de tratamientos no farmacológicos tienen el aceite de onagra. El aceite de onagra, que se utiliza para el tratamiento de la mastopatía fibroquística, se extrae de las semillas de esta planta, de la planta onagra. Es una especie vegetal de origen americano, utilizada desde hace siglos por los indígenas en la medicina tradicional. Y ya desde hace muchos años el aceite que se extrae de esas semillas se emplea como tratamiento de diferentes enfermedades, algunas de la piel, pero también se utilizan como tratamiento para enfermedades que son causadas por desajustes hormonales, ya sea la mastopatía fibroquística, el síndrome premenstrual, que es inflamación de los pechos y las molestias en la cabeza, dolores, molestias, y también algunos síntomas de la menopausia. Del aceite de onagra se saca el omega 6. El omega 6, cuando se consume, contiene estos dos tipos de ácidos grasos, se llaman ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir que los tenemos que consumir de suplementos alimenticios o directamente de las semillas, porque el cuerpo no lo produce. Y entonces está constituido por el ácido linolénico y el ácido gamma-linolénico. ¿Sí? Estos dos ácidos grasos en el intestino son transformados a dihomo-gamma-linolénico. Es el nombre científico de ese aceite. Y hay una enzima dentro del cuerpo de las personas, hombres y mujeres, en este caso principalmente de las mujeres, que transforma este ácido gamma-linolénico a una prostaglandina. Es una sustancia antiinflamatoria, precursora del dolor. No genera dolor. Esta prostaglandina 1 especialmente es antiinflamatoria. Entonces, las personas que consumen aceite de onagra están consumiendo un tipo de ácido graso que el cuerpo lo transforma para un desinflamatorio. En cambio, cuando no se consume este tipo de aceite de onagra, cuando se consume a través de la dieta otro tipo de aceites como el de soya, el aceite de soya no es recomendable, o el de canola, esos aceites son precursores de estas sustancias que se llaman araquidónico.
y por la misma enzima lo transforman a prostaglandinas 2 y 3. Estas prostaglandinas 2 y 3 generan inflamación, son precursoras del dolor, a diferencia de estas que son desinflamatorias o antiinflamatorias. Es por eso que el aceite de onagra, que se le llama omega 6, es uno de los aceites omega 6, se recomienda para tratar la mastopatía fibroquística porque desinflama y para aliviar las molestias, los malestares del síndrome premenstrual porque hay un desajuste hormonal, incluso de los síntomas de la menopausia. Entonces, cualquier compuesto, cualquier cápsula que tenga aceite de onagra tiene estos beneficios en la mujer. ¿Y saben ustedes qué producto de HGW tiene aceite de onagra? Nuestro producto omega 3, 6 y 9. ¿Sí? Ya sabemos que el omega 3 se extrae de los pescados, de agua fría, ¿no? Pero el aceite de onagra que se extrae de la planta de onagra, aquí está. ¿Sí? Entonces, el aceite de onagra que contiene las cápsulas de HGW puede utilizarse en mujeres de más de 18 años de edad. Si no tienen ningún síntoma de mastopatía fibroquística, es suficiente con tomar 2 cápsulas después de la comida del mediodía para ayudarla a que funcione mejor sus niveles hormonales, ¿sí? Y que no le vaya a dar inflamación que le genere dolor. Y si una persona ya tiene síntomas, ya tiene inflamación, ya tiene dolor, ya tiene los quistes, entonces hay que darles 2 cápsulas después del desayuno y otras 2 cápsulas después de la comida del mediodía. El primer mes, una vez que ya, de hecho, desde los primeros 15 días ya se calma el dolor y la inflamación por efecto del aceite de onagra. Y se puede bajar la dosis a 2 cápsulas después de la comida del mediodía por un tiempo de 3 meses. Al cabo de esos 3 meses, se repite el ultrasonido. La mujer ya no debe tener dolor, inflamación y los quistes deben haber disminuido de tamaño al 50%. Y ya luego solamente es vigilancia con ultrasonido cada 6 meses y la dieta especial que se le da, evitando los químicos artificiales que le generaron la inflamación y el dolor. Entonces, aunque otros ginecólogos digan, no va a tomar nada de café, bueno, ok, no va a tomar café, pero tenemos una alternativa de tratamiento en la empresa HGW que puede servir para tratar esta enfermedad y no tiene absolutamente ningún riesgo. Al contrario, es puro beneficio. Yo lo recomiendo a mis pacientes y es por eso que se los comento a ustedes, porque esa es una alternativa excelentísima de tratamiento para aquellas personas que se interesen en consumir algún producto de HGW que les pueda servir para tratar su enfermedad, que es la mastopatía fibroquística benigna. ¿Qué les parece? Esa es la información que les tenía que dar para que ustedes ya tengan una herramienta más que puedan recomendar. No sé si hay en todos los países, al menos aquí en México sí hay.